Muy buenas noches. Hoy día vamos a presentar la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denominado Caso Rodríguez Revolorio y otros versus Guatemala, sentencia de fecha 14 de octubre del 2019. Se va a revisar entre los principales puntos la presentación de la sentencia. Rápidamente vamos a hacer la presentación del caso, cómo se ha determinado la competencia del Estado, los hechos en los términos de la sentencia, las pruebas documentales ofrecidas, entre ellos los procesos judiciales agotados en la vía interna por los peticionantes, asimismo la legislación nacional que se aplicó al caso concreto en el gobierno de Guatemala por la legislación nacional de Guatemala respecto a la aplicación de la pena de muerte como sanción máxima ante el caso de asesinato. Asimismo, se va a revisar las condiciones carcelarias deficientes que fueron expuestas por la sentencia y que también fueron pronunciadas en otro proceso también llevado contra el Estado de Venezuela, la afectación o vulneración de los derechos a la vida e integridad personal de las partes. Asimismo, se expone en mérito de los puestos por la sentencia de la Corte Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los hechos no acreditados. Asimismo, el resumen de los derechos vulnerados relacionados con el artículo 8, numeral 8.2, literal H de la Convención Interamericana respecto a las garantías judiciales, la vulneración del derecho a la integridad, salud física y mental, previsto en el numeral 5.1 del artículo 5 de la Convención, y la vulneración del derecho a la vida e integridad personal y no recibir tratos crueles previsto en el artículo 5, numerales 1 y 2, ¿no? Y el artículo 9. Asimismo, se presentará en las reparaciones dispuestas por el tribunal, por la Corte Interamericana. También resulta relevante señalar que se presentarán los puntos resolutivos de la sentencia respecto a las responsabilidades del Estado y el estado de supervisión de cumplimiento de la sentencia. Finalmente, hemos considerado importante vincular la presente sentencia a otros conceptos e ideas que resultan importantes en el desarrollo de los derechos económicos, culturales, sociales y ambientales previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Como es la garantía judicial de la revisión integral del fallo, la dignidad humana como finalidad del desarrollo de los derechos sociales, el principio de no regresabilidad y el derecho a la salud pública, que implica un bienestar físico, mental y psíquico, más allá de una atención y tratamiento de las enfermedades y de las implicancias que pudieran tener. En este sentido, procedemos a presentar la sentencia, ¿no? La presentación del caso, es importante señalar pues, que es una sentencia expedida con fecha 14 de octubre de 2019. Los peticionantes, ¿no? A través del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, ¿no? Lo presentaron ante la Comisión Interamericana con fecha 17 de julio y 11 de agosto de 1997. Tuvieron un informe de admisibilidad en diciembre del 2002 y un informe de fondo de la propia comisión de fecha 5 de septiembre del 2017. A partir de ello, de la notificación al Estado, el 26 de enero del 2018, la comisión sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el informe 99/17, elaborado por la comisión. Es importante señalar que la presente sentencia o el presente trabajo tiene una importancia porque esta sentencia toma diversas ideas, conceptos, desarrolla con potencialidad
la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la protección de los derechos sociales y sobre todo se permite hacer un análisis de la legislación interna, de la legislación nacional guatemalteca respecto a si efectivamente cumplía con la garantía constitucional prevista en la Convención, dado que la aplicación de la pena de muerte que estaba prevista en la legislación nacional tenía determinadas condiciones para su determinación y posterior aplicación, ¿no? Asimismo, revisó dentro del procedimiento judicial si efectivamente existía una garantía de revisión integral de la sentencia, no solo de aspecto formal en el cual se pudiera acudir a una segunda instancia, sino que esa segunda instancia o incluso una tercera a través de un recurso casacional, permitiera revisar no solo los términos y fundamentos, sino también la evaluación de las pruebas, ¿no? Bien, siguiendo con la presentación del caso, respecto a la competencia del Estado, debemos señalar que el caso fue planteado ante por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Internacional con fecha 26 de enero de 2018 por la totalidad de los hechos y violaciones de los derechos humanos descritos en el informe de 99/17 para la obtención de justicia y reparación de las víctimas. En este sentido, la Corte Interamericana tiene competencia para conocer el caso y el sometimiento del Estado a su resultado. Es decir, el Estado se verá obligado a no solo aceptar el resultado de la sentencia, sino cumplir con su mandato. Esto se debe a que el Estado de Guatemala es parte de la Convención Americana del 25 de mayo de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte desde el 9 de marzo de 1987, conforme a la propia declaración del Estado, según lo previsto en el artículo 62 de dicha convención, sin que se haya previsto algún tipo de reserva en cuanto a la aceptación, reconocimiento y o impedimento en la ejecución. Al respecto, y dentro del proceso que se siguió ante la Corte Interamericana, el Estado alegó la excepción preliminar a efectos de suspender y archivar el presente caso, ¿no? Dicha excepción preliminar se sustentó en que el Estado había actuado apegado a sus normas internas previstas por los órganos competentes respecto al Poder Judicial y Fiscalía, y que finalmente de buena fe cambió la pena de muerte por otro beneficio que es la carcelería efectiva, y que finalmente dentro de esta carcelería efectiva dio una libertad condicional por beneficios penitenciarios a los peticionantes, quienes fueron primero cambiados de pena de muerte a carcelería efectiva en el año 2013, y en el año 2016 se les dio la libertad condicional, ¿no? Entonces, en este sentido, el Estado considera que habiéndose ya liberado a las personas, a los peticionantes, y que se dejó sin efecto la pena de muerte, que finalmente se encuentran ya libres, no debería proseguirse con el proceso. Sin embargo, la Corte consideró que, si bien es cierto, esos elementos tratan sobre el fondo de la controversia, es decir, determinar si efectivamente hubo o no transgresiones a los derechos humanos previstos en la Carta de la Convención, ¿no? Por lo que rechazó dicha excepción preliminar. Hechos probados en términos de la sentencia emitida por la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, y luego de la evaluación de la sentencia, consideramos que
existe una prueba documental que resulta muy importante, ¿no? Estos son los procesos judiciales agotados en la vía interna y que han sido materia de análisis por la propia Corte Interamericana. Tenemos en primer lugar el proceso penal iniciado contra los peticionantes Rodrigo Revolorio, López Calo y Archila Pérez por el delito de asesinato y tentativa de asesinato, en proceso en el cual se dictó sentencia con fecha mayo de 1996 y que declaró la culpabilidad e impuso la pena de muerte, ¿no? Y se impuso la pena de muerte, y sentencia contra la cual se interpuso un recurso de apelación especial y y un recurso excepcional de casación de 1997, siendo que estos dos últimos recursos solo revisaron los aspectos formales y no tenían competencia para poder evaluar nuevamente las pruebas y los criterios expuestos por por el juzgado sentenciador, ¿no? Y con lo cual se rechazaron dichos recursos. Asimismo, dentro de las pruebas documentales, el proceso constitucional de amparo seguido contra la sentencia expedida por el tribunal y que fue rechazada finalmente por la Corte de Constitucionalidad, indicando que se había procedido de acuerdo a la normativa interna y por tanto no se verificaba que existiera afectación al derecho constitucional. Asimismo, se efectuó posteriormente en el año 97 un recurso de revisión de sentencia que fue declarado improcedente por el tribunal y posteriormente ratificado por la Corte Suprema, ¿no? Contra esta sentencia de la Corte Suprema, a su vez, se interpuso una nueva acción de amparo que fue rechazada por el Tribunal de Constitucionalidad en el año 1998. Asimismo, existe un proceso de revisión de sentencia admitida por la Corte Suprema con fecha julio del 2012, por el cual se se arguyó la sentencia expedida por la Corte Internacional en el caso Fermín Gutiérrez versus Guatemala, sentencia por el cual se anuló el articulado, eh, sentencia en la cual se observó que ya el articulado de la pena de muerte previsto en el Código Penal había sido anulado por la propia por el propio Tribunal de Constitucionalidad de Guatemala, ¿no? Y en virtud de este proceso de revisión de sentencia, se declaró la nulidad parcial de la sentencia en lo relativo a la pena de muerte y se cambió por la aplicación de prisión de 30 años, con lo cual se revocó este extremo de la sentencia que declaró la culpabilidad y sanción y se cambió por la de prisión efectiva, ¿no? Asimismo, resulta importante dentro del análisis de esta sentencia la legislación nacional, la legislación nacional de Guatemala, ¿ya? De Guatemala, en el sentido que a partir del recurso de apelación y de casación previsto en materia penal, se pudo determinar que no garantizaba una pluralidad de instancias a fin de que exista un juicio justo, ya que el recurso de apelación no permitía la evaluación de las pruebas, ¿no? Y con lo cual se verificaba la limitación a la defensa y la obtención de justicia prevista en los términos del numeral 8.2H de la Convención, incurriendo en esta forma el Estado en un ilícito internacional. ¿Qué sucedía? Que el recurso de revisión y de casación no permitían la revisión de los fundamentos de la sentencia condenatoria ni nueva evaluación de las pruebas, con lo cual las penas impuestas eran de única instancia finalmente y no permitía la revisión de segunda instancia y con lo cual en caso de que hubiera errores en la calificación, estas ya no podían ser corregidas por otro ente. Asimismo, a través no solo de las pruebas documentales, sino a través de pruebas adicionales como eran una pericia, la declaración de las partes y los posteriores informes que hizo el gobierno de Guatemala, se pudo determinar que las condiciones carcelarias en las cuales se encontraban los peticionantes eran deficientes, ¿no? Se podía observar que había falta de agua, solo llegaba a las 3 de la mañana, ausencia casi total de artículos médicos,
y de personal capacitado en materia de salud, la falta de alimentación especial para las personas enfermas y situaciones insalubres por falta de luz, ventilación, iluminación, campos abiertos y el excesivo calor en dichas instalaciones carcelarias, lo cual determinaba pues una vulneración del derecho a la integridad y salud física y mental prevista en el numeral 5.1 del artículo 5 de la Convención. Asimismo, se pudo establecer en la sentencia que existían condiciones de crueldad en la existencia del denominado corredor de la muerte. Las peticionantes fueron sentenciados a pena de muerte en el año 96 y sus acciones acciones judiciales culminaron en el año 98. Sin embargo, hasta el año 2013, en que se declaró nula la nulidad en parte de su sentencia y de cambiar por la pena de carcelería, estuvieron expuestos a la ejecución de la condena en cualquier momento, con lo cual había un daño psicológico y una angustia permanente en los peticionantes. Incluso uno de ellos falleció en el año 2004 y la otra persona ya libre en el año 2006 falleció en el año 2017, ¿no? Debido a que al carecer de las condiciones de salubridad y de manejo de su enfermedad de diabetes generó pues una complejidad en su salud y su posterior fallecimiento. Asimismo, pudo determinarse en la sentencia la falta de atención médica para los enfermos de diabetes mellitus, de dieta adecuada y de medicamentos. Asimismo, habían presenciado la ejecución de una pena de muerte de un sentenciado, no tenían un mínimo contacto visual y corporal con las visitas y con sus familiares, lo cual les causaba angustia, y no existía un programa de mejora ni de adaptación de los internos, ¿no? Con lo cual existía y con ello una nueva vulneración de los derechos de integridad y salud física y mental, prevista en el numeral 5.1 y 5.6, ¿no? Asimismo, la sentencia indicó de la evaluación de los hechos que no existió vulneración a la garantía judicial, la presunción de inocencia y de imparcialidad, ya que los órganos agotaron todas sus acciones y fueron resueltos por las instancias correspondientes, ¿no? Ni tampoco se privó en ningún momento del derecho de defensa, ni de defensa judicial, ni de conocimiento de las pruebas, ¿no? Asimismo, no se determinó que el Estado sea responsable por la violación del artículo 8 de la Convención, en el sentido que las acciones judiciales se realizaron por los órganos competentes y dentro de los plazos oportunos, ¿no? Asimismo, existe una motivación correcta de las resoluciones judiciales y del derecho de defensa y principio de presunción de inocencia, ya que las decisiones se obtuvieron a partir de las pruebas ofrecidas y actuadas a lo largo del proceso. En este sentido, y haciendo un resumen del contenido de la sentencia, se puede observar que la misma concluye que hubo una vulneración del artículo 8.2H de la Convención respecto a las garantías judiciales, por cuanto la legislación de Guatemala no otorgaba una revisión integral de la sentencia en segunda instancia, siendo que los medios de impugnación no permitían reevaluar las pruebas y los fundamentos, por lo que al revisar solo el tema de derecho, la sentencia quedaba como dictada por un único órgano que no podía ser revisado, ¿no? También se quedó acreditado la vulneración del derecho a la integridad y salud física y mental, prevista en el numeral 5.1 del artículo 5 de la Convención, en tanto que dos de los recurrentes fueron sometidos a tratos inhumanos, sin atención médica oportuna y plena, agravándose de su enfermedad y decaimiento en estado físico, falta de agua, infraestructura adecuada, entre otros temas, ¿no? Así también se determinó la vulneración del derecho a la vida y a la integridad personal y no recibir tratos por él, previsto en el numeral 5.1 y 5.2 del artículo 5 de la Convención, debido al hecho de presentar la ejecución de una pena de muerte, ya que eran personas que estaban sentenciadas, pero que no sabían cuándo se iba a ejecutar la misma, ¿no? Y que el hecho de y que esta situación, pues, llevaba a que estuviera en una situación de angustia por muchos años, ¿no? Con lo cual se agravaba por la reducción de las visitas de familiares y de restricción para el acercamiento corporal y accesibilidad de la comunicación, en el sentido de que existían barrotes o estaban enmarrocados y de forma tal no podían tocar las manos de sus visitas. Finalmente, respecto a las reparaciones, se determinó que solo se iba a reparar a los peticionantes, o sea, a los señores Rodríguez Revolorio, Ángel López y Archila Pérez, ¿no?
Para el señor Rodríguez Revoloria, quien era la única persona que se encontraba con vida al momento de la expedición de la sentencia, se ordenó una rehabilitación médica y psicológica y como medidas de satisfacción para todos, la publicación de la sentencia en un diario oficial y en un diario de mayor circulación en Guatemala. Asimismo, y para los peticionantes, la suma de $10.000 por indemnización por daño inmaterial. No se concedió cosas y cosas, y en general se ordenó al Estado la garantía de no repetición, ya que y se solicita al Estado que en un plazo razonable mejore las condiciones carcelarias de la prisión denominada El Infiernillo. ¿No? Y el estado de supervisión es que, de acuerdo a los propios términos de la sentencia, en un año el Estado debería comunicar sobre las acciones adoptadas en cumplimiento de esta sentencia. De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de enero del 2022, obtenida en la página oficial de la Corte Interamericana, se informa que el Estado habría implementado mejoras carcelarias, atención médica y asistencial de 2 médicos a la semana y de asistentes médicos de forma permanente las 24 horas del día, zona de recreación y jardines de adecuada alimentación y dieta para las personas enfermas, y adquisición de productos e implementos médicos para la atención del COVID y también para otras enfermedades. Sin embargo, indica que dicha mejora no pudo ser verificada, simplemente quedó en el informe remitido por esta. Asimismo, se indica que a través de las oficinas internas del Estado se proporcionaría agua a todos los presidiarios, situación que no se pudo verificar. Por tanto, la Secretaría de la Comisión solicita mantener las acciones de supervisión de la sentencia. Finalmente, consideramos que hay unos puntos vinculados que nos resultan importantes rescatar, que es la garantía constitucional de la revisión integral del fallo y la pluralidad de instancias, ¿no? Que es una de las formas de garantizar que las sentencias sean expedidas no solo por un órgano competente, sino que puedan ser revisadas de forma tal que en caso de error puedan ser modificadas y corregidas, ¿no? Por eso lo que denominamos en la legislación peruana pluralidad de instancias, o por lo menos una doble instancia, ¿no? Situación que no se verificaba en este caso de Guatemala. También es importante destacar la dignidad humana como finalidad del desarrollo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, dado que el derecho a la vida, el derecho a las libertades necesita el desarrollo de otros derechos complementarios a fin de que la persona pueda vivir de forma digna y de esta forma desarrollar su potencialidad y, como se denomina en la propia convención, llegar a la felicidad, ¿no? Asimismo, el principio de no regresabilidad es justiciable en el sentido que una vez obtenidos determinados parámetros en la obtención de derechos sociales, estos no pueden ser menoscabados, retrocedidos o afectados por normas posteriores. Y finalmente, señalar que el derecho a la salud implica un bienestar físico, mental y psicológico. No solo está en una atención y en un tratamiento médico, sino que lo que se busca es un bienestar. La sensación de bienestar es básico dentro del desarrollo de la dignidad humana, por eso el derecho a la salud es muy importante en este sentido. En este sentido, por lo expuesto, nos ha sido importante presentar la presente sentencia y esperamos que puedan, que haya sido de su agrado y que puedan recuperar algunas ideas importantes que hemos expuesto. Muchas gracias.